Dios les bendiga en Cristo Jesús, los fortalezca, los establezca en la verdad. Por amor y bendición de Dios, estamos aquí nuevamente para poder brindar de la palabra del Señor conforme nos ha sido impartida. Dios les bendiga a todos y que Dios fortalezca sus vidas diariamente. Por su amor y verdad, hoy nuevamente nos presentamos en este caso para dar un resumen de los adjetivos en griego usados para entendido, ya que hemos estado hablando acerca del entendimiento, conforme a lo que la palabra menciona. Y hemos venido una secuencia una serie de temas relacionados a lo que es el entendimiento, por lo cual ya entramos prácticamente en el resumen, ya que hemos hablado varios temas relacionados al entendimiento. Por lo cual, por esa razón, hoy vamos al resumen de adjetivos, que sería prácticamente el segundo resumen, y en la próxima semana, si Dios lo permite, daríamos el tercer resumen, que prácticamente sería sobre los sustantivos sobre entendimiento. Ok, entonces vamos a orar para dar inicio, para que el Señor nos ayude para brindar lo que es el día de hoy recapitulando. Obviamente, como ya mencioné, es un resumen. Ya el detalle que se va a dar es un poquito más reservado, ¿verdad? A lo que hemos venido hablando. Pero siempre hay una lista de reproducción en YouTube donde está la serie de temas relacionados al entendimiento y viendo cada palabra en el griego, con ciertas aplicaciones para que nosotros podamos entender un poquito más, ¿verdad? Por eso ya tenemos varios temas relacionados a ello, tanto en hebreo como en griego. Entonces vamos a dar inicio. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque eres fiel, porque eres bueno, porque eres verdadero, porque eres nuestro amigo, nuestro socorro y nuestra fortaleza. Ayúdanos hoy a andar conforme a tu palabra de verdad. Ayúdanos hoy conforme a tus dichos profundos y verdades. Guíanos hoy para poder transmitir la palabra de verdad como tú lo necesitas y lo indiques. Permítenos hoy también escuchar tu palabra, recibirla, retenerla y poder dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te pedimos en el nombre de Jesús que se haga todo para alabanza de la gloria de tu gracia, que se ha quitado todo estorbo, toda obra de maldad y que tu palabra sea nuestro sustento y alimento. Podamos asirnos de tu palabra y podamos estar velando sobre tu palabra en el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Declarando que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Entonces, como mencionábamos, estamos sobre lo que es el resumen. Ahora, como hemos resaltado siempre, y siempre lo menciono por el hecho de dónde iniciamos y para dónde vamos, es que cuando hablamos acerca del reino de los cielos, o cuando hablamos en su momento de buscar primeramente el reino, hemos enfocado nuestros ojos y nuestros oídos hacia Cristo Jesús, que Él es prácticamente el rey y ciudadano del reino, y que al verlo a Él vamos a poder conocer cómo es el reino, tanto viéndolo como oyéndolo. Por eso que Jesús menciona la parábola del sembrador, haciendo referencia a lo que es junto al camino, y nos da la clave que el punto aquí es sobre el entendimiento. Aquella persona que no entiende, por lo tanto, es aquella que está junto al camino. Por lo cual hemos visto una serie de temas relacionados al entendimiento, que en este caso es que nos impide entender. Son cerca de 10 temas. Hemos visto la palabra sakal, bin, yada, que todo esto son verbos, que cada uno tiene sus puntos de referencia. También hemos visto otras que son sustantivos en el hebreo, como lo que puede ser binah, tebun, maskil. Y también pues tenemos aquí lo que hemos hablado en el griego, que lo que son palabras que ya dimos ese resumen la semana pasada, relacionado ginosco, epiginosco, istanomai, eido, noeo, suniemi, puntanomai, akou, delo, enfanizó, semaino, agnoeo. Acá todo esto lo que acabo de mencionar del griego son verbos, que fue lo que vimos la semana pasada, como forma de resumen, y hoy veríamos prácticamente lo que es sunetos, epistemon, dos noetos y asunetos. Todo lo que acabo de resaltar ahorita son adjetivos. Entonces, este sería el resumen para hoy. La próxima semana veríamos los resumen sobre lo que es sunesis, pleroforia sunesis, dianoia, nous, noema. Perdón, sí, nous y noema. Todos esos porque son sustantivos. Entonces, como ya mencionamos, la semana pasada vimos el resumen de verbos en griego, hoy veremos resumen de adjetivos en griego. Ahora, retomando siempre Mateo 13:19, relacionado al entendimiento, en el sentido de, perdón, retomando lo que es la parábola del sembrador.
Dice de la siguiente manera: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces aquí esta es una explicación de Jesús hablando de junto al camino. Entonces vemos aquí de que lo que es junto al camino hace referencia a lo que es el corazón. Entonces habla de que hay personas que están escuchando la palabra, pero al no entenderla, el enemigo viene y se las quita. Entonces hay cosas que son sembrados en nuestro corazón, pero por no entenderlas, el enemigo no la puede quitar. Por lo cual, también tomando ya los versículos o los puntos que es Marcos 4:15, Mateo 13:19 y Lucas 8:12, habla relacionado junto al camino de la explicación. Tomando esos tres, vemos estos 4 puntos de los cuales hemos venido hablando. Las personas oyen, 2, no entienden la palabra, 3, a causa de no entender la palabra les es quitada, y 4, por lo tanto no creen y se salvan. Entonces vemos de que para poder resolver el problema tenemos que enfocarnos en el entendimiento. Si entendemos, ya no nos será quitada y podemos cumplirla y llevarla al 30, 60 y el 100 por 1. Entonces por eso vimos que la clave acá es el entendimiento. Obviamente hemos hablado de diferentes maneras con relación al entendimiento y hoy también resaltaremos ciertos puntos, pero es importante pues que siempre veamos esto. Hay un problema y el problema se puede resolver. Jesús presentó tanto el problema como la solución, ¿verdad? Entonces nosotros debemos regirnos a lo que la palabra nos enseña, porque si no estamos manifestando una salvación o no estamos manifestando fruto verdadero para Dios, es posiblemente porque no estemos entendiendo del todo las cosas que se nos está presentando. Y por esa razón vamos a ver ciertos puntos, ¿verdad? Entonces hoy, para entrar en detalle, vamos a ver ciertas definiciones de los adjetivos en griego. Obviamente, como ya mencioné, como es un resumen, nosotros siempre hemos tomado 3 diccionarios: el diccionario Vine, el diccionario Dyer y el diccionario Strong Concordance. 3 diccionarios para poder dar una definiciones sobre cada palabra. En este caso, al hacerlo hoy nos tardaríamos mucho porque la idea es generar un resumen, ¿verdad? Entonces vamos a mostrar la palabra, un breve resumen de la definición, un versículo, y luego vamos a entrar ya en detalle, por así decirlo, el resumen pleno, ya uniendo los versículos para poder traer un entendimiento mayor, ¿verdad? Entonces vemos acá, primero tenemos lo que es la palabra sunetos, que es la 4908. Ahora, aquí hay lo importante también con esto, por si alguien tiene el diccionario Vine. Si alguien tiene el diccionario Vine y lo revisa, puede ser que le aparezca 3908, pero realmente ese es un error, creo yo, de impresión o algo por el estilo. Realmente es la 4908. Ahora, vemos que suneto dice inteligente, con entendimiento, sabio, erudito, prudente. Ok. Ahora, con relación a los adjetivos, que, bueno, me olvidó resaltarlo, pero recordemos que hay una diferencia entre verbo, adjetivo y sustantivo. Verbo es la acción. El adjetivo prácticamente es la calificación que se le da a una persona. En este caso, por ejemplo, alguien puede ser bonito, ese es un adjetivo. Entonces, o alguien puede ser delgado, se le está dando un adjetivo, ¿verdad? Entonces, en este caso, sunetos hace una referencia de un adjetivo, un calificativo o una persona. Es decir, alguien es entendido. Yo puedo decir, esa persona que está allá es entendida. Esta otra persona que está de este lado también es entendida o es sunetos. Entonces, la Biblia coloca ciertos estos adjetivos o calificativos sobre personas o sobre alguna cosa, ¿verdad? Para identificarlos como personas entendidas. Pero también hay ciertas calificaciones y por eso vamos a notarlos acá. En este caso habla de un sunetos y vemos cómo se puede calificar como inteligente, con entendimiento, sabio, erudito y también prudente. Hemos observado que tanto en el hebreo como acá en el griego, cuando se hace referencia a una persona prudente, de una persona sunetos o entendida, o en su momento cuando vimos acá Bin, hacía referencia a que una persona entendida tendía a ser una persona prudente. Por esa razón es de esta parte de prudente, o en este caso también se pone como erudito o estudioso o letrado, a veces se ha traducido. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia donde aparece, dice de la siguiente manera, Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo:
Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Esto es importante acá porque habla de dos cosas, los sabios y los entendidos, pero que Dios se lo revela a los niños. Dice. Entonces, esta parte de los entendidos, esta palabra es, como ya sabemos, sunetos. Entonces, esto nos da un punto muy importante, inclusive si cuando lo vimos en su momento, inclusive alguien puede ir a revisar versículo a versículo, que no son muchos, creo que son para sunetos son cerca de 10 o menos de 10. Se va a dar cuenta de que cada vez que aparece la palabra sunetos, la mayoría de veces hace referencia a personas que no pueden recibir completamente la palabra de Dios a menos de que Dios se la revele. Ese es un punto o sentido particular cuando se relata en la Biblia el sunetos. ¿Qué quiere dar a entender? De que inclusive nosotros, aunque leamos, estudiemos y tengamos cierta conciencia de que somos entendidos en la palabra, hay cosas que por muy entendidos que podamos ser nosotros, o muy letrados, o eruditos, o estudiosos, o cualquier otro calificativo que quiera darle, no vamos a poder alcanzar a entender ciertas cosas si no es por revelación. Y por eso el contexto cuando vimos en su momento acerca de esto, del sunetos, en muchas partes vimos ese punto, inclusive en este caso cuando Jesús habla de que cuando iba él entrando al lugar y decían Hosana, Hosana, bendito sea bendito sea el que viene en nombre del Señor, hacía referencia a que ellos decían, mira, pero cállalos, ¿por qué hablan, están diciendo esto? Y Dios le dice que Dios le dice que no se lo ha dado a los sabios ni a los entendidos, sino que se lo ha revelado a estas personas. Haciendo referencia a que hay cosas que son por revelación, por mucho entendimiento, por mucho conocimiento, no se va a entender si no es por revelación. Entonces, por este caso, vemos en este sentido y en otros, que también, por ejemplo, hay una parte donde hay una persona que quiere conocer acerca del Señor Jesús o del Evangelio de Cristo. Y dice que él era entendido. Era entendido, pero había un mago con él que lo acompañaba, que estaba evitando que él recibiera la revelación, por así mencionarlo, de la palabra de Dios. Lo interesante de ese pasaje que vimos en su momento es de que el apóstol Pablo, aunque él podría dar palabra, realmente esta persona creyó no por palabra, sino por la manifestación del poder de Dios en ese momento, por la lucha que tuvo con los magos. Entonces vimos y aclara lo que el apóstol Pablo dice en una de sus cartas cuando él menciona de que él no vino con vana sabiduría o con palabras, sino con demostraciones de poder para que su fe estuviera cimentada no en las palabras, sino en el poder de Dios. Entonces vemos cómo es de que a veces nosotros u otras personas que están cimentadas en el entendimiento quieren entender algo, quieren saber y conocer, pero Dios va a traer una revelación o una manifestación de poder. Quiere decir que no solo necesitamos nosotros entender las cosas o en este caso sentarnos a leer griego y hebreo, sino también es orar y pedirle al Señor que nos traiga una revelación o una manifestación de su poder para que nosotros estemos cimentados sobre lo que es el poder de Dios, que obviamente es su evangelio. Entonces, en este sentido va también sunetos. No significa que nosotros no tengamos que ser entendidos, sino que significa que tenemos que ser entendidos en la palabra de Dios. Y aquí es donde entra el otro caso de epistemón. Epistemón, que es la palabra 1990 o 1990, lo pueden encontrar en los tres, tanto Strong, Thayer o Vine. Dice de la siguiente manera: inteligente, experimentado, alguien con el conocimiento de un experto. Entonces, esto es epistemón. Vemos de que ciertamente dice inteligente, o en este caso entendido, pero hay algo importante en esta persona que puede ser denominada epistemón, ¿verdad? Y habla de que él es un experto, es decir, que no solo es entendido en el sentido de que entiende algo, sino que se ha vuelto muy entendido, si lo quisiéramos denotar de esa manera, muy experimentado.
Algo similar, por ejemplo, que muchas personas juegan un deporte, fútbol o básquetbol o tenis, pero hay personas que son expertas en ese deporte. De igual manera, en nosotros en las ciencias naturales o, por ejemplo, filosofía, tecnología, artes, son expertos en su materia. Muchas personas pueden saberlo, pero ellos se han vuelto expertos en la materia. Entonces, de ese sentido habla el punto de epistemón. También hace referencia a un sentido práctico, no en el sentido de que solo conoce, sino que es decir, que no solo conoce, sino que sabe cómo aplicar las cosas. Entonces hay personas que son expertas en un sentido, ¿verdad? Entonces, en este caso hay un ejemplo, realmente es el único versículo que aparece en la Biblia, que es Santiago 3:13, dice de la siguiente manera: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces aquí habla de que dice, si lo quisiéramos traducir de la manera que lo vimos, dice, quien es sabio y experto en estas cosas, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de transmitir Santiago? Es de que ellos podrían decir que ellos eran entendidos o que ellos sabían del conocimiento del camino de Dios, pero el problema se estaba dando de que no lo estaban demostrando con sus hechos o con sus actos. Es decir, que también no eran amorosos, no tenían paciencia, no amaban realmente, no perdonaban. Entonces les decía, bueno, o sea, ustedes me están diciendo que ustedes son expertos en la palabra de Dios. Ustedes me están diciendo que son entendidos en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué nos está mostrando esta mansa o esta mansedumbre o esta paciencia o este amor o este perdón? ¿Por qué los veo pecando? Entonces, el expertos en la palabra o expertos en el conocimiento de Dios o en la vida de Cristo o en el reino, no hace referencia necesariamente que uno pueda saber mucho en cierto conocimiento, sino que es un conocimiento que se aplicó. Esto lo remarca cuando lo hemos visto en el libro de Hebreos, el capítulo 5, cuando hace referencia de que aquellos que se volvieron maduros era porque tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento entre lo bueno y lo malo, en lo que es la palabra de justicia, y que lo han puesto en práctica con constancia. Entonces ellos se convirtieron en expertos en la palabra de justicia, no porque podían entender misterios, sino porque lo ponían en práctica la palabra. Y menciona a aquellos que no eran expertos o que en nuestro contexto actual le podríamos decir amateurs o juniors o, por así decirlo, novatos. ¿Por qué? Porque a pesar de tanto tiempo en el Evangelio, en el conocimiento de Dios, no ponían en práctica la palabra. Y por esa misma, por no poner en práctica las cosas, también se les terminó olvidando. Y el escritor de Hebreo dice, les tengo que volver a enseñar otra vez lo básico. Entonces, si hablamos de algo básico, significa de que no estamos hablando de algo experto. Entonces, el experto obviamente significa que sabe el conocimiento básico y también sabe el conocimiento intermedio, si lo queremos llamar así, y el avanzado. No significa que alguien hable cosas, por así decirlo, solo profundas y no conozca lo básico, ¿verdad? Quiere decir de que él ya pasó por lo básico, ya pasó por lo intermedio, ya pasó por lo avanzado y es experto en todas esas áreas. Por eso se llama experto, ¿verdad? Obviamente aquí estamos tratando el sentido del conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? De que si uno dice acerca, por ejemplo, de que alguien es experto en estar en paz, por ejemplo, lo podemos colocar de esa manera. Por eso que el apóstol Pablo, en ese sentido, que él sabía ser experto en la paz, si lo queremos saltar en ese punto, por eso él menciona acerca de cómo tener la paz, cuando dice, y sean conocidas, perdón, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras oraciones delante del Señor, y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces él nos enseñaba o nos mostraba, en este caso Filipenses, de cómo tener paz. Entonces él sabía estar en paz. Por eso se volvió un experto para estar en la paz. Y no solo en ese caso, sino en otros casos como el sentido de la obediencia. El apóstol Pablo también en un caso menciona y dice, y nosotros estando dispuestos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, ¿qué estaba diciendo él? Miren, ustedes ahorita no son expertos en ser obedientes. Están comenzando a aprender lo que es la obediencia. Están dando sus pasos. Por lo tanto, yo no los puedo castigar. ¿Por qué? Porque están aprendiendo. Si ustedes llegaran a tener una obediencia perfecta, fueran castigados a esta manera. Y eso nos da una explicación porque es que vemos a un
Moisés, de que Moisés comete un error, pero él sí es castigado duramente, porque él ya tenía por así decirlo, ya era experto en obedecer a Dios, pero en ese momento ya lo hizo en rebeldía. Entonces, por eso uno dice, pues, ¿por qué tan fuerte el castigo contra una persona como Moisés si cometió un error? Ya, entonces, ciertamente nosotros cometemos errores, pero una cosa es de que ya seamos expertos en algo y lo cometamos, a que uno vaya aprendiendo y cometa un error. Por eso que en ciertas empresas piden a personas con experiencia. ¿Para qué? Para reducir los errores. Si yo contrato a alguien que va comenzando, sé que va a cometer errores. Por eso que hay empresas que se dedican a conseguir personas con experiencia. En este caso, de lo que está citando Santiago hace referencia a eso. Nosotros tenemos que buscar ser expertos en un sentido práctico de la palabra del Señor. Y dice, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre, es decir, que se manifieste, no solo que lo digan, que se vea. Por eso que Jesús fue un experto. ¿Por qué? Porque él no solo habló, sino que demostró. Por eso decían de él, ¿quién es este que con autoridad habla y echa fuera demonios? ¿Por qué? Porque era un experto en la vida de Dios Padre. Entonces, el que es experto, o en este caso epistemón, va a mostrar. Esto no solo lo podemos citar aquí, hay otro pasaje que tal vez no habla de entendimiento, pero lo señala en 1 Corintios 14, cuando el apóstol Pablo hace referencia a muchos puntos relacionados a lo que es el hablar en lenguas, como algo propio de la persona, el don de géneros, la interpretación y la profecía. Cuando él señala al finalizar el capítulo con relación a todo lo que está hablando y por así decirlo, la forma de manifestar todo eso dentro de la congregación o en la intimidad, él dice lo siguiente, dice, el que se crea profeta y espiritual, sepa que lo que estoy diciendo es palabra de Dios. Similar a lo que está haciendo aquí Santiago. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena voluntad sus obras en sabia mansedumbre. Entonces a veces nosotros decimos que somos, pero no estamos manifestándolo. Entonces si nosotros decimos ser entendidos, también tenemos que evaluar si lo que estamos diciendo lo estamos llevando a la práctica. Dus noetos, difícil de entender, 1425. Esta es otra parte también que menciona la Biblia, o por lo menos también lo que recauda, por así decirlo, el diccionario Vine, con respecto a los adjetivos para entendimiento. En este caso, hace el caso de dus noetos, difícil de entender. También únicamente aparece una sola vez en la palabra y dice de la siguiente manera, 2 Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ok, entonces vemos aquí que en los dos casos anteriores, el punto iba sobre la persona, ¿verdad? Es decir, que había un sunetos que era una persona entendida o un epistemón que son personas entendidas. Pero en este caso en particular, está refiriéndolo acerca sobre la palabra, es decir, la palabra o la exposición de la palabra que se está transmitiendo por medio del apóstol Pablo. Por eso aquí dice casi en todas sus epístolas. Es decir, que Pedro está hablando de Pablo, dice, hablando en ellas de estas cosas. ¿Qué cosas? Cuando está hablando acerca de la paciencia de Dios y la salvación, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces aquí menciona que lo que ha escrito el apóstol Pablo, hay cosas que son difíciles de entender, pero de que hay que tener cuidado. Esto nos lo está mostrando como una forma también de advertirnos que hay cosas en la palabra que debemos, por así mencionarlo, digerirlas de una manera adecuada para no caer en errores. No ver las cosas solo como que esto es así o porque Dios me habló, sino que hay que revisarlas en la palabra porque podemos estar viendo un texto que puede ser difícil y no darnos cuenta. Entonces, si nosotros somos cuidadosos en lo que leemos, nos vamos a dar cuenta de no tomarlo a la ligera. ¿Por qué? Porque cuando a veces nosotros vemos un texto, vemos ciertas cosas en la palabra, lo podemos tomar a la ligera y por lo tanto eso puede traer dificultades, malas interpretaciones y otro tipo de cosas. Entonces, nos dice acá, tengan cuidado con ciertas cosas de la palabra porque pueden ser difíciles de entender.
en diferentes aspectos, tanto Pedro, Pablo, el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque también aquí dice, también las otras escrituras. Y por eso señala él también en este caso dos cosas relacionadas a personas que pueden torcer las escrituras cuando hay cosas que son difíciles. Los indoctos. ¿Qué significa indocto? Aquel que no ha sido instruido. O inconstantes. Entonces, si habla de indoctos, ¿en qué sentido? De que no han sido instruidos. Es decir, que no han sido instruidos y se han querido meter a una profundidad. Entonces, para poner un ejemplo de esto, yo, por ejemplo, estaba revisando unas situaciones con relación a ciertos puntos que se mencionan de un pensum de estudio de una escuela creo que es de teología. Y mencionaban ciertas cosas que eso se miraba al final, ciertos temas se miran al final porque eran más avanzados, ¿verdad? Pero a veces nosotros podemos tomar esos temas y ya comenzarlos a tratar al inicio. Entonces, por así decirlo, nos estamos saltando ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, esto también pasa en los estudios, o por ejemplo, en nuestros casos, cuando uno, en mi caso personal, por ejemplo, cuando estudié ingeniería, uno a veces quería ver un videojuego y uno quería hacer el videojuego, ¿verdad? Pero cuando uno ya se centra cuando uno comienza a estudiar, le enseñan ciertas cosas que hay que hacer previo a hacer el videojuego. Caso contrario, uno podría tener problemas en realizarlo, otras muchas cosas, ¿verdad? Entonces, primero hay que tomar ciertas bases para tocar ciertos otros temas. En su momento lo que explicamos es comenzar a como buscar la raíz del tema que estamos viendo y ver sus bases o sus principios de dónde viene y comenzar a tratar desde ahí hasta llegar a este caso que puede ser difícil, ¿verdad? Es decir, no tomarlo directamente, sino comenzar a diseccionarlo para ver de dónde deberíamos comenzar a tratarlo para poder llegar ahí. Algo similar a lo que se colocó perdón, el que colocó el libro de Lucas. El libro de Lucas, de lo que es Lucas capítulo 1, del 1 al 4, menciona y dice de que él lo que hizo fue buscar las cosas desde su origen y colocarlas en orden de una manera ordenada y diligente para que la persona entendiera, para que la persona pudiera conocer las cosas de una buena manera. Entonces, en este sentido, puede ser lo difícil de entender. Eso es lo que mencionamos en su momento. Ahora, Asunetos dice que es uno no inteligente, sin entendimiento, tonto o sin discernimiento. Ese es el 801 en el griego. Ahora vemos Marcos 7:18, dice de la siguiente manera. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no le puede contaminar? Ok, este versículo es importante por varias razones, porque Jesús le está diciendo a ellos, es decir, a los apóstoles, también vosotros estáis sin entendimiento. Esto es muy importante porque Jesús viene explicando a las personas un tema importante que era acerca de la contaminación, que muchos tal vez nosotros ya conocemos cuando es que le dicen a Jesús, mira, tus discípulos no se lavan las manos para comer. Entonces Jesús les dice que no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino que es lo que sale del hombre. Entonces, cuando Jesús ve, por así decirlo, de alguna manera, la exhortación o regaño que le está dando a estas personas que le dicen que ellos están siguiendo la tradición, cuando ven los apóstoles lo que les está diciendo a ellos, es decir, que no necesariamente Jesús le estaba enseñando algo a los apóstoles, sino que realmente lo que Jesús estaba haciendo era diciéndoles a los escribas o fariseos o personas que estaban ahí acerca de la situación que se estaba dando, ¿verdad? Entonces, los apóstoles dicen, explícanos esta parábola. Y ahí es donde Jesús entra y le dice, también vosotros estáis sin entendimiento. Es decir, que lo que está diciendo es, miren, ustedes deberían ya tener la capacidad para poder entender lo que estoy diciendo. O sea, esto que estoy diciendo no es difícil realmente. Más bien es que no le han puesto atención o no se han ejercitado en esto. Entonces, esto es una llamada de atención que le hace a ellos. Obviamente también es una llamada de atención para nosotros, porque a veces nosotros no nos hemos esforzado para poder entender ciertas cosas. No hemos practicado entender lo que Jesús puede estar diciendo, ¿verdad? Entonces, esto es importante también que nosotros ejercitemos las cosas y va a costar, porque obviamente cuando se hace un ejercicio es salir de una comodidad, si lo queremos llamar de esta manera, y comenzar a avanzar en una actividad.
Por esta causa, a veces a nosotros es preferible, o a veces nosotros preferimos escuchar una predicación o leer un libro que ir directamente a leer la Biblia, ¿verdad? Porque a veces ya cuando vemos la Biblia no vemos la explicación del todo, y a veces cuando uno lee un libro o escucha una prédica ya ve la explicación. Entonces a veces nos acomodamos a la predicación o nos acomodamos al libro y no necesariamente vamos a leer la Biblia, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo que sea malo escuchar una prédica o que uno escuche un libro. Lo que quiero entender es de que debemos ejercitarnos en aprender, en ejercitarnos a tomar de la fuente. Por eso dice la palabra, un pasaje de Proverbios dice que bebamos el agua de nuestro propio pozo, de nuestra propia cisterna, haciendo referencia que nosotros lo construimos. ¿En qué sentido? De que hay predicadores o ministros que por años han aprendido, han estudiado, han estado en comunión con Dios y Dios les ha revelado cosas. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ellos, por así decirlo, han construido un pozo, una fuente de la palabra de Dios, y lo que ellos están haciendo es como que sacando de ese pozo de agua viva y dárnoslo a nosotros. Pero lo que Dios quiere es de que nosotros también tengamos nuestro propio pozo, por así mencionarlo. Entonces, menciono esto porque también tenemos que entregarnos al aprender, a discernir, a practicar el discernimiento en la palabra o el discernimiento en otras áreas. Pero a veces no lo hacemos, queremos que nos lo digan todo, así por así decirlo, de una manera sin nosotros esforzarnos. Entonces, vemos acá ya un resumen de mayormente tal vez agrupado, por así decirlo, de lo que tenemos de estos adjetivos en griego. Y voy a iniciar con no entendido, que es asunetos. ¿Por qué con este? Porque así como lo vimos la vez pasada, la vez anterior con respecto a no entender, es que desde ahí iniciamos, por eso es la causa de la parábola del sembrador, ¿verdad? Que por no entender es de que no está dándose el fruto. Es decir, de que hay personas que no son entendidas y por eso es de que no hay un fruto. No se está manifestando, por así decirlo, la manifestación de su salvación en ellos. Y entonces hay palabras que se les están dando, pero prácticamente el enemigo se las está llevando. Y es porque ellos ya han adoptado una calificación de asunetos o sin entendimiento. Y esto va para todos nosotros, es decir, que esto no va necesariamente solo para algunos. ¿Por qué menciono esto? Porque hay un pasaje en la Biblia, cuando uno va a buscar la palabra asunetos, el apóstol Pablo dice, porque Dios iba a adquirir un pueblo sin que no es entendido o sin entendimiento. Creo que la palabra que usan es un pueblo insensato. Y este pueblo insensato les servirá para darle celos a ellos, haciendo referencia al pueblo de Israel. Entonces, lo que está diciendo Dios es de que todos aquellos que escogió, es decir, que todo aquel que no era de la simiente de Abraham, en el sentido terrenal, por así mencionar, todo lo que correspondería a los judíos, Dios agarró a todo lo que no era judío, en este caso nosotros como pueblo gentil, para darle celos a ellos. Pero ya está indicando claramente de que nosotros somos insensatos, es decir, sin entendimiento. Aquí voy a colocar aquí la palabra sin insensatos y sin entendimiento. Y esto no es como una forma de insulto realmente, es una característica que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque recordemos, y que lo hemos hablado los sábados principalmente, y es de que la Biblia menciona, en que inclusive Dios dijo, de que se guardaran sus mandamientos, porque los mandamientos eran la sabiduría y la inteligencia del pueblo. Entonces, ¿qué quiere dar a entender esto? Que Dios, cuando estableció su ley o estableció sus mandamientos, esos mandamientos eran sabiduría e inteligencia. La palabra que se utiliza en ese momento es la palabra bin para entendimiento, es decir, que la palabra de Dios era sabiduría y entendimiento. Entonces, si nosotros no teníamos la palabra de Dios, todo aquel que no era parte del pueblo de Israel o el pueblo judío, y estamos prácticamente a nuestras propias expensas, significa de que no teníamos entendimiento, porque no teníamos su palabra. Podíamos tener un entendimiento conforme al mundo, conforme a los rudimentos del mundo, conforme a lo que el mundo enseña que es la justicia, que es la moral, todo eso, pero eso es un entendimiento terrenal y no celestial,
Por eso lo que vino a dar Dios fue una sabiduría celestial o un entendimiento celestial y no terrenal. Porque inclusive hay un pasaje donde dice de que si ellos hubieran conocido la sabiduría que procede de los cielos, no hubieran crucificado a Cristo. Pero por causa de no entender esa sabiduría, ellos crucificaron al Mesías. Entonces nosotros en sí ya entramos desde una perspectiva que no tenemos entendimiento. Y lo que Dios quiere darnos a nosotros es entendimiento conforme a su verdad, conforme a la manera de vida. El problema es de que a veces ya entramos bajo una perspectiva de que somos personas entendidas. Y ahí ya entra el problema por lo cual hay cosas que no entendemos o pensamos de que las deberíamos estar entendiendo. Por eso resaltaba el caso de sunetos, porque inclusive si vemos esta palabra que es asunetos, es la palabra a, que es del griego, o la palabra alfa, que ya lo hemos visto también en diferentes ocasiones, que la palabra alfa a veces se utiliza como una forma de negar algo cuando está al principio de una palabra. Entonces aquí se compone de a y sunetos. Entonces sunetos, vimos de que sunetos hace referencia a una persona entendida. Y cuando se le agrega la a, porque es una partícula de negación, ya se convierte en no entendido, ¿verdad? Entonces nos hace referencia a nosotros de que nosotros debemos buscar entender las cosas conforme al camino del Mesías o conforme al camino de Jesús. Pero si ya entramos bajo la perspectiva de que nosotros sabemos y que somos entendidos, vamos a tener un problema. Porque también inclusive eso nos va a llevar a nosotros a no pedir a Dios que nos revele las cosas. Por eso resaltábamos ese punto de que Dios iba a revelar las cosas, pero no necesariamente a los entendidos. Si nosotros pedimos revelación, se nos va a revelar independientemente seamos o no seamos entendidos, porque Él lo está dando. Por eso que este evangelio se trata de la revelación de Jesús. Inclusive el mismo Jesús es una revelación en sí mismo, a la cual Dios mismo se propuso en sí mismo brindar esta revelación y este misterio llamado Jesús, y también el misterio de su voluntad. Esto no lo digo yo, lo dice Efesios capítulo 1, versículo, si no estoy mal, del versículo 6 al 12. Hace referencia a que lo hice en toda abundancia de sabiduría e inteligencia para que conociéramos el misterio de su voluntad, y hace referencia a cosas desde antes de la fundación del mundo. Ahora, entonces en este caso vamos a poder entender las cosas si le preguntamos a Dios, nos va a brindar la revelación. Pero también Dios quiere que nos ejercitamos también en meditar o entender lo que la misma palabra dice. Entonces partimos del punto de que obviamente nosotros no entendemos cosas, y por esa razón es que el apóstol Pablo también dice: el que se crea sabio y entendido, mejor hágase una persona que no sepa para poder aprender. O el que sabe algo, entienda que no lo sabe como lo debe de saber. Ahora veamos entendido. Que aquí, por lo menos en este caso, lo que menciona la Biblia, solo hay dos que hacen relación a entendido. Y a los dos los pone como referencia de que sí saben en sus áreas, por así decirlo. Sunetos como un entendimiento general, una persona entendida, ya sea fuera del evangelio, en el sentido de que puede ser entendido en filosofía, literatura o en otros casos como matemática. Pero dentro del reino de Dios también puede ser entendido que entiende cosas espirituales, ¿ya? Es decir, por ejemplo, hay personajes en la Biblia que pueden ser Gamaliel o algunos otros personajes que ciertamente eran fariseos, pero tenían cierto entendimiento de las cosas espirituales. Pablo y también pues nosotros podemos ser entendidos en las cosas del Señor Jesús, pero también debemos buscar ser expertos, por eso aquí menciona epistemón. Buscar ser expertos en las cosas que Dios nos ha enseñado. No únicamente nosotros solo saberlas, sino también ser expertos. Este caso lo hemos señalado, inclusive en la misma palabra menciona de que hablaba de, cuando lo vimos la semana pasada, de ginosco y epiginosco. Es decir, ginosco el que conoce las cosas de forma general, no necesariamente completas, puede ser parte de ello. Pero habla de epiginosco, de aquella persona que ya conoce completamente o plenamente, por así decirlo, de una manera plena. Entonces, Dios necesita que nosotros lo conozcamos a Él de una manera plena, no por partes. Entonces, de igual manera aquí podríamos señalar esa forma entre sunetos y epistemón, ¿verdad?
obviamente epistemón hace referencia a un punto sentido práctico. ¿Por qué? Porque hay cosas que a veces no son del todo prácticas, ¿verdad? Por eso que en su momento señalamos acerca de lo que era la profecía, la revelación, la doctrina, la ciencia, que en ciertos casos no necesariamente algunos van a ser prácticas. Por eso hay personas que dicen, ¿y eso qué tiene que de práctico? Y es de porque hay conocimientos que Dios revela, por ejemplo, cosas antes de la fundación del mundo, que claramente nosotros hemos visto el Génesis, que alguien dirá, ¿pero qué me sirve a mí el Génesis? Génesis obviamente nos revela algo que estaba oculto, que Dios se lo dio, en este caso, a lo que se le atribuye a Moisés, y Moisés escribe esta revelación. Pero cuando vemos esta revelación nos puede traer a nosotros una doctrina. Por ejemplo, si yo miro la revelación del Génesis que muestra cómo Dios crea la tierra, o lo que hace producir, etcétera, lo que me dice a mí, por lo menos en lo que yo he leído, es de que me habla del poder de la palabra de Dios y su palabra. Porque cada vez que se ve en Génesis, se ve que Dios lo hace todo por el poder de su palabra. Dice Dios, sea la luz y fuera luz, por su palabra. Dijo Dios, haya expansión haya expansión entre las aguas y separe las aguas de las aguas. Entonces Él dijo y se separó. Él dijo, produzca y produjo. Entonces vemos que en Génesis ciertamente me da una revelación, pero también esa revelación sale un concepto práctico que es Dios y su palabra. Por lo tanto, yo tengo que centrarme para poder tener un poder, es el poder de Dios y su palabra. Por eso que cuando vemos a Jesús, cuando se le presenta a Satanás, Jesús vence a Satanás por la palabra de Dios. Dijo, apártate de mí, Satanás, porque solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Vemos de que el uso que Él tuvo fue por la palabra, es decir, lo que se vio en Génesis. Entonces vemos ciertamente que hubo una revelación que no necesariamente se ve práctico, pero de esa revelación puedo tomar una parte práctica que es algo de lo que se conocería como doctrina para poder ejecutarla diariamente y algunas otras cosas que Dios nos puede mostrar. Entonces yo ya me puedo volver experto en la palabra de justicia, de lo que hemos hablado, de lo que dice Hebreos 5, del escritor cuando lo comienza a hablar acerca de que nosotros somos, si practicamos la palabra de justicia, vamos a volvernos maduros o expertos en la palabra de justicia. Por eso también el apóstol Pablo cita en una parte donde dice que él y Apolos eran ministros competentes del nuevo pacto. Entonces, este caso es sunetos y epistemón. Entonces nos habla que nosotros no necesitamos solo saber algo, sino buscar ser expertos en algo. Ahora, hablamos aquí en el caso de, por último, dusnoetos, en el sentido de que si vemos aquí tanto a sunetos y epistemón, que en estos tres la calificación va hacia la persona. Es decir, que nosotros podemos ser calificados no necesariamente por nosotros mismos, sino por el mismo Dios, como personas no entendidas. Dios nos puede ver desde los cielos y nos puede decir, mira, tú no eres una persona entendida, necesitas entender. Uno se puede atribuir el hecho de que uno puede entender algo. Y también, obviamente, en ciertas áreas uno no entiende ciertas cosas. Por ejemplo, cuando Dios le habla a Nicodemo y le dice que él necesita nacer de nuevo. Y él pregunta, ¿cómo yo he de nacer de nuevo? ¿Tendré que volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Entonces, él no estaba siendo entendido en eso. Y Dios por eso le dice, tú que te dices ser maestro en Israel, no sabes esto. Es decir, que en esa área él era un asuneto, es decir, era una persona no entendida. Pero él se consideraba y los demás lo consideraban a él un maestro. Si lo podemos llamar así, lo podían catalogar a él como un sunetos o un epistemón o una persona experta en la materia. Pero para Jesús, él estaba descalificado, por lo menos en doctrina básica, ¿verdad? En ese sentido, con el nuevo nacimiento. Entonces el punto no es lo que me puede decir a mí la teología actual o lo que me puede decir a mí los diferentes temas, sino lo que Dios me puede ver a mí como una persona entendida o no entendida en el conocimiento de Él. Pero en este caso también Dios me puede ver como una persona entendida o una persona epistemón, porque también Dios observa. Obviamente también me pide a mí que yo esté examinándome a mí mismo, no para entrar en una altivez, porque también si yo tengo una categoría, si lo queremos llamar así, o una calificación como un epistemón o entendido o experto en la materia, también yo tengo una responsabilidad hacia los demás. Y esta responsabilidad la tengo que ejercer. ¿Cómo lo podemos resaltar o qué ejemplo podemos utilizar? El caso de Esdras. Si nosotros leemos el libro de Esdras, hay dos situaciones. Una donde se le exige a él, por ser él sacerdote,
le dicen, levántate, le dicen a él, porque es tu obligación y enséñanos. Es decir, tú necesitas ser un experto, pero no te estás levantando. Necesitas levantarte y enséñanos. ¿Por qué? Porque es tu responsabilidad. Luego aparece en el capítulo 7, donde dice, porque Esdras se propuso en su corazón inquirir en la ley de Jehová, cumplirla y enseñarla. Por lo tanto, él después aparece en Nehemías 8:8, leyendo la palabra de Dios y explicando la palabra de Dios, y el pueblo entra en arrepentimiento. ¿Por qué? Porque se volvió un experto. Pero fue calificado por Dios como experto, pero obviamente también tuvo que hacer algo, en el sentido de poner su corazón para aprendizaje. Entonces, en este caso, en esos dos vemos que hace referencia a calificaciones sobre personas. Pero en este caso, Dus Noetos no hace una calificación sobre personas, sino que hace una calificación sobre la sabiduría brindada. En este caso, podríamos señalarlo sobre la palabra misma. Y en este caso está diciendo de que la palabra, aunque aquí habla de algo difícil de entender, lo hace sobre la palabra, o en este caso sobre la sabiduría que el apóstol Pablo está presentando. Con eso no queremos señalar que el apóstol Pablo sea el único que pudo trasladar una enseñanza que puede ser difícil de digerir, sino que hay otros ministros en la Biblia que pueden haber dado enseñanzas difíciles de digerir. Obviamente el apóstol Pedro señala al apóstol Pablo porque ambos eran conocidos en su entorno o en su tiempo, ¿verdad? Pero no significa de que solo el apóstol Pablo tuviera ello. ¿Para qué? Y menciono esto, ¿por qué? Porque obviamente no es el punto de idolatrar al apóstol Pablo o de pensar que él era el único que conocía de las revelaciones de Dios. Podemos citar el libro de Hebreos de que algunos, aunque se lo atribuyen a Pablo, podría haber sido cualquier otra persona desconocida para nosotros, pero conocida en su momento. Entonces, hay otros pasajes en la Biblia que podríamos citar en Génesis, Apocalipsis, o que, por ejemplo, Daniel, Jeremías y otras cosas, porque no necesariamente estaban al alcance de las personas. Por ejemplo, podríamos citar el caso de Jeremías. ¿Por qué? Porque Daniel lee, creo que es en el capítulo 9 o en el 10, porque los dos son un poco similares, pero Daniel lee lo que había en Jeremías y él no sabe identificar el número o el tiempo señalado. Por lo tanto, él se va a Dios para preguntarle, para que le revele las cosas que estaban ocultas, conforme a lo que leyó en Jeremías, ¿verdad? Entonces Daniel, vemos que a él se le revelan sueños y vemos ciertas cosas con Daniel, pero también vemos algo particular, y por eso siempre lo señalo, de que Daniel leyó a los profetas, en este caso a Jeremías. Entonces él no vino y dice, bueno, esto es así, sino que él fue a preguntarle a Dios. Y por esta razón, Dus Noetos es de que hay textos difíciles en la Biblia, pero que a veces nosotros nos vamos directamente a abordarlos. O inclusive puede ser que nosotros a veces, y también me incluyo, a veces hemos visto una revelación o algo que puede ser difícil, que Dios tal vez nos lo ha dado por algún X o Y motivo, o inclusive ciertos temas, pero que a veces nosotros no nos hemos tomado la delicadeza de ver qué tan difícil o qué tan pesado puede ser este tema de tratar para darlo a alguien. Y a veces nosotros lo que hacemos imprudentemente es tal vez alguien que va comenzando darle ese tema. Y lo que está provocando es de que podamos confundir a las personas o que las personas puedan torcer el tema, ¿verdad? Y es responsabilidad nuestra de no medir o no meditar en lo que estamos diciendo. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Obviamente, también vuelvo a repetir, esto no lo digo yo del todo, ¿verdad? Yo lo aprendí también de varias maneras, y entre una de ellas es el apóstol Pablo en 1 Corintios. Ya que en 1 Corintios el apóstol Pablo dice que él no dirá nada, sino que bajo la medida en la cual ellos están. Y él se centrará en únicamente no pasarse, por así decirlo, de ese límite, de lo que ellos saben. También Jesús menciona y lo dijo, si les hablo cosas terrenales y no me creen, ¿cómo les hablaré las celestiales? Entonces Jesús sabía que él tenía temas, si lo queremos llamar así, que dar, o enseñanzas, revelaciones, pero él mejor decidió centrarse por lo básico. En este caso dice, yo les hablo de lo terrenal. Hasta que me crean, les voy a comenzar a hablar de lo espiritual, pero lo celestial, pero caso contrario no lo voy a hacer.
Entonces Jesús medía y conforme a la medida enseñaba. También hay un pasaje donde dice, yo tengo muchas cosas que deciros, pero hasta el momento no las pueden sobrellevar. Y podría citar también Hebreos 5, donde también dice, cuando él se detiene a hablar del sacerdocio y luego comienza otra vez a entrar bajo los rudimentos, porque ellos no aprendieron las cosas. Entonces vemos de que en esos diversos ejemplos, tanto Jesús, Pablo, el escritor de Hebreos, inclusive podríamos resaltar aquí a Pedro, ellos tenían cuidado de lo que enseñaban, en el sentido no solo en lo que decían, sino que ellos, por así decirlo, sondeaban a las personas o discernían para saber qué transmitir. A veces nosotros no lo estamos haciendo, no estamos como que sondando, discerniendo, ver qué es lo que la persona necesita. Entonces, eso es bastante importante también nosotros para poder no provocar que las personas se desvíen. Es decir, de que nosotros que enseñamos podemos provocar que alguien se desvíe por estar dando conocimientos tal vez difíciles de asimilar a personas que van iniciando. Eso creo que también lo menciona el apóstol Pablo en Timoteo, cuando dice que no coloquen a personas, por así decirlo, como diáconos o ancianos, que nomás que van iniciando en el evangelio, porque no sea que el enemigo los altive y los bote. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con las personas que van iniciando en sus diferentes puntos, bajo la enseñanza transmitida, pero también bajo las posiciones de servicio que pueden estar dentro del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para no ejercer un daño en ellos, ¿verdad? Pero también nosotros, en este sentido, que estamos leyendo, también tenemos que anunciar que las personas cuando lean algo o cuando miren algo tengan cuidado de ciertos temas que sí pueden ser llamativos, ¿verdad? Que sí pueden ser necesarios, pero tiene que haber un conocimiento fundamental previo, un conocimiento, si lo queremos llamar básico, que deberían ponerle más atención, porque así también ese otro tema se puede volver más fácil. Por eso vuelvo a señalar Hebreos capítulo 5, donde él dice, y esto, ustedes se han vuelto difícil de entender esto, por cuanto no han aprendido lo básico. Es decir, de que si hubieran aprendido lo básico, lo que él les estaba hablando en ese momento hubiera sido fácil de digerir. Ok, entonces esto es prácticamente el resumen de lo que es los adjetivos en griego. Si nos damos cuenta, van sobre personas y en este caso también sobre la palabra. Obviamente, aunque aquí dice que hay cosas difíciles de entender, también nos ayuda a captar si hay cosas difíciles de que hay cosas que son tal vez más fáciles de digerir. Entonces, si hay cosas que son difíciles, no significa que las ignoremos, significa que tal vez no es el momento, no es el momento y que podemos centrarnos en las cosas que pueden ser fáciles, ¿verdad? Y esto lo menciono cuando se lee la Biblia. Hay personas que han comentado que no leen la Biblia porque les parece difícil. Por lo cual, pueden orar a Dios para que Dios les diga qué pueden leer. Entonces Dios les puede dar algo y cuando ellos se sienten a leer, para ellos puede ser más fácil de digerir, si lo queremos llamar de esta manera, para aprender las enseñanzas de Jesús. Inclusive nosotros cuando a veces leemos algo, hay cosas que van a ser más fáciles de entender y otras cosas que van a ser más difíciles de entender. Eso es, por así decirlo, normal, ¿verdad? Pero también por esa razón siempre se le pide al Señor Jesús que nos revele, o como lo vimos en su momento, que nos abra el entendimiento para poder comprender las Escrituras. Porque aquí, a diferencia del mundo, aquí en este evangelio o en este conocimiento de Dios, Él es nuestro ayudador, dice la palabra. Si Él es nuestro ayudador, significa que Él ayuda. Y entre una de las ayudas que nos ha enviado es al Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos orar y decirle, Señor, ayúdame. Señor, revélame por tu Espíritu. Señora, guíame para tener una mente espiritual. Y asimismo nosotros poder entender. Porque esto no es necesariamente una obra humana, sino que por eso Dios nos ha dado la ayuda del Espíritu Santo. Y también nos ha proveído de otras situaciones, como y lo hemos visto, acerca del espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Cómo lo vimos acá? Cuando dice que Dios no va a dar necesariamente a los entendidos el conocimiento, sino a aquellos que Él quiera que se los revele. Y también en ese mismo versículo dice de que si uno le pide revelación, Él va a dar revelación. No importa si uno sabe o no sabe, Él la va a brindar. No importa si uno es anciano o es niño, Él la va a revelar. Por eso que Dios le puede revelar a un niño algo que Él quiera revelarle a la persona, ¿verdad? Y alguien dirá, pero ya llevo años en el Evangelio y eso no lo supe. Porque Dios se lo quiso dar por gracia. Se lo quiso mostrar a esa persona. Por eso el pasaje que vimos de sus netos decía que se lo quiso revelar a los niños.
Entonces, vamos a orar para que el Señor nos ayude, para también nosotros identificar en qué áreas estamos siendo sin entendimiento, ¿verdad? ¿Por qué menciono esto? Porque obviamente nosotros en ciertas áreas sí estamos entendidos, es decir, sí somos entendidos en algo, pero en otras áreas no somos entendidos en esas áreas. Puede ser, hagamos de cuenta que alguien se ha entendido en qué es estudiar la Biblia, qué es leer, etcétera, pero no se ha entendido en la oración. Otra persona sí se ha entendido en la oración, pero no necesariamente en la lectura o en el estudio. Y podemos citar la alabanza, ¿verdad? Que él pueda saber orar, pueda saber leer, pero no sabe alabar a Dios debidamente. Y así podemos irnos con el ayuno u otros términos. Entonces necesitamos ser nosotros entendidos, ser expertos en las diferentes áreas que el Señor Jesús nos está solicitando un aprendizaje o que ya nos ha enseñado. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude y asimismo poder este aprendizaje o esta formación que Dios va a ejercer en nosotros va también a ayudarnos a poder apoyar y ayudar y encaminar a otras personas conforme a la dirección del Espíritu Santo. Por esa razón vemos en el libro de Hechos cómo es de que el etíope cuando leía la palabra no entendía y el Espíritu Santo se apoyó, por así decirlo, o usó a Felipe para que le explicara desde esta cita acerca de la revelación o lo que es el Evangelio de Cristo Jesús, y esta persona cree en Jesús, es decir, logra entender y por lo tanto trajo una salvación, ¿verdad? Entonces, vamos a orar por el Espíritu Santo para que nos ayude, que nos llene para poder entender, porque la palabra también dice que en 1 Juan capítulo 2, que el Espíritu Santo o la unción que Dios puso en nosotros nos enseñará todas las cosas y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. En el nombre de Jesús, Padre bendito, en el nombre de Jesús venimos hoy porque hemos comprendido o entendido que necesitamos ser calificados delante de ti como expertos en la verdad, expertos en el camino de justicia, por lo cual también te pedimos de que eso no sea algo que nos impida pedir ayuda, que constantemente pidamos tu revelación para que tú vengas y traigas una revelación a nosotros. Porque a veces por mucho que leamos, si tú no quieres revelar, no será revelado, a menos que traigas esa revelación, como lo hizo Daniel, que al ver algo, lo que hizo, lo muy importante que hizo fue orar para que tú revelaras las cosas. Queremos tomar ese mismo ejemplo, queremos que tú nos califiques a nosotros, no necesariamente nosotros autocalificarnos de una manera muy alta, ¿verdad? Más bien que también nuestra fe no esté cimentada en vana palabrería o en sabiduría humana, sino que en el poder de Dios. No que la palabra o el entendimiento, la verdad o la transmisión de las palabras no sea necesario, sino que también tú necesitas que nos establezcamos sobre el poder. Porque así como esta persona quería aprender de ti y tuvo una oposición de tinieblas, pero las cosas se lograron por tu poder, ¿verdad? No solo él no fue convertido por el argumento, él fue convertido por el poder. Por esta causa queremos que se manifieste tu poder para la alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Guíanos, por favor, Padre, a poder ser formados como entendidos y expertos por ti, para ser practicantes de la palabra de justicia y ser expertos en la palabra de justicia, ser ministros competentes de este nuevo pacto, ser hijos maduros en Cristo Jesús. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el honor, a ti el poder y la alabanza, bendito Padre. Amén y amén. Vamos a orar ahorita para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, venimos hoy delante de ti porque queremos reconocerte como Señor y Salvador. Queremos reconocerte como nuestro Padre. Queremos reconocer que por medio de Jesús podemos hoy tener entrada a ti y reconciliación contigo, porque Jesucristo murió y resucitó. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús, Padre eterno, porque Él murió en la cruz y derramó su sangre y por esa causa nos ha dado una nueva vida, un nuevo pacto. Y por eso hoy creemos que tú lo resucitaste entre los muertos, para alabanza de la gloria de tu gracia. Y entregamos hoy nuestra vida buscando cumplir la palabra. Y así mismo, amado Padre, que nosotros podamos ser bautizados en agua, que nos bautices con tu Espíritu Santo y que podamos participar de la Santa Cena. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a orar ahorita por las diferentes necesidades. Como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias porque eres fiel, porque eres verdadero y porque eres bueno. Sabemos que tú eres nuestro pastor y que nos suplirás. Sabemos de que tú has suplido a Jesús y por lo tanto suplirás juntamente con Él todas las cosas.
Pedimos hoy, rogamos hoy que podamos hoy transmitir la palabra de verdad y que tú nos proveas de palabra de verdad. Tú nos proveas de tu justicia, de tu revelación, de tu sabiduría, de tu entendimiento y que nosotros podamos ser obedientes conforme a tú lo necesitas. Gracias por todo el amor, por toda la bendición, por toda la paz, por toda la gracia. Ayúdanos, por favor, amado Padre, a alabarte. Queremos hoy, Padre, que proveas de alabanza, proveas de cánticos de liberación, proveas de sensatez, de justicia, proveas a tu pueblo, Padre bendito, de amor para que podamos amarnos los unos a los otros, de perdón para poder perdonarnos, de gracia y de oración para poder orar constantemente. Para ti, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesucristo, amado Padre, amén y amén. Entonces, paz y gozo a cada uno, Dios los bendiga en Cristo Jesús.